Hablamos ahora del método Liebig. Este método habitualmente se usa para hallar la fórmula empírica y molecular de compuestos orgánicos. ¿Qué nos indica este método? Dice, en el análisis de compuestos orgánicos se usa un método diseñado en 1831 por Liebig. En dicho método se hace combustionar, ¿no? Algunos en lugar de combustionar ponen en la redacción se quema, se oxida, ¿no? Entonces son formas de hacer referencia a esta reacción química de combustión. Dice, se hace combustionar el compuesto orgánico generándose agua y dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Dice, el agua es llevada hacia un tubo con cloruro de calcio, el cual retiene el agua. El CO2, en cambio, dice, es llevado hacia un tubo con hidróxido de potasio, el cual lo absorbe. Entonces, dice, pesando los tubos con cloruro de calcio e hidróxido de potasio antes y después del experimento, podemos hallar la masa del agua y dióxido de carbono generados y por ende podemos hallar la cantidad de carbono e hidrógeno presentes en la muestra original. ¿Sí? Nótese que en este método dice no se puede hallar la cantidad de oxígeno, pero si la suma de porcentajes de carbono e hidrógeno no da 100%, nos podría dar una pauta de que el otro elemento puede ser oxígeno, pudiéndose hallar su porcentaje por simple diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vean, usted va a tener un compuesto orgánico que puede tener carbono, hidrógeno, puede tener oxígeno, nitrógeno, N componentes, ¿no? N elementos, mejor dicho. ¿A qué se refiere una reacción de combustión? Recuerden que un compuesto reacciona con el oxígeno del aire y si es orgánico, habitualmente va a generarse dióxido de carbono y agua. ¿Sí? ¿En qué nos basamos acá? Vean, nos vamos a hacer la siguiente suposición. Todo el carbono que estaba en el compuesto orgánico pasa a formar CO2. ¿No? Todo el carbono del compuesto forma dióxido de carbono. Muy bien. ¿Qué más? Y todo el hidrógeno que había en el compuesto se va a formar el agua. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. Todo el hidrógeno se va al agua. Todo el hidrógeno del compuesto orgánico forma agua. ¿Sí? Entonces, vean, con este método usted puede hallar los porcentajes de carbono y de hidrógeno que tenía el compuesto orgánico, ¿no? Acá es el compuesto orgánico, el cual queremos hallar su fórmula empírica y molecular. ¿Sí? ¿Qué es lo que no puede hacer, por cierto? Alguien diría, todo este oxígeno va a dónde, ¿no? A una parte va a ir acá, otra acá. Todavía hay que igualar. Muy complicado sería hacer ese balance, por cierto, no se hace ningún ejercicio, ¿sí? Porque además, este oxígeno que está en el dióxido de carbono y en el agua, no solamente proviene del compuesto orgánico, ¿no? Vean, igual proviene de este oxígeno que está acá. Entonces, solamente este método me sirve para hallar porcentaje de carbono y de hidrógeno en la muestra original, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo, para ir desarrollando esta técnica. ¿Qué me indica el ejemplo que tenemos en pantalla? Me indica lo siguiente, dice, el naftaleno, dice, ¿no? Principal componente de las bolitas de polilla, decía, a ver, ¿qué más nos indica? De las bolitas contra la polilla, es un compuesto orgánico que no contiene otros elementos aparte de hidrógeno y carbono, dice. El naftaleno, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Que solamente contiene hidrógeno y carbono. Entonces, carbono e hidrógeno, nada más, no tiene oxígeno, no tiene nada. Entonces, están en cierta cantidad, X y Y. ¿Qué dice? Se quema una muestra, ¿no? Les comentaba acá. A este tipo de reacciones, debido al oxígeno del aire, pueden encontrar en los libros, ¿no? Se quema una muestra. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué ocurre esta reacción? O se hace combustionar
Es otra forma de referirse a esta reacción del método Levy. Se hace combustionar. Incluso ponen se oxida, ¿no? ¿Por qué se oxida? Ponen debido a este oxígeno, dicen, ¿no? Se oxida, se quema, se hace combustionar. Entonces, deberíamos pensar en este método que se está aplicando, ¿no? Aquí dice se quema, ¿qué implica? Pues que este compuesto reacciona con el oxígeno del aire. ¿Y qué va a generar? Dice CO2 y agua. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Dice, ¿cuánto se quema del naftaleno? 1 miligramo. Ahí, entonces tenemos la masa de la muestra, dice que es de 1 miligramo. Ahí está. 1 miligramo. Ok. Para formar, dice, ¿cuánto de CO2? 3,44 miligramos. No me dice cuánto de agua se forma, ¿no? ¿Ven? El peso molecular del naftaleno, dice, el peso molecular del naftaleno es 130 gramos sobre mol. Inciso A, ¿cuál es la fórmula más simple? ¿Qué se refiere con la fórmula más simple? Le está preguntando cuál es la fórmula empírica del naftaleno. Inciso B, ¿cuál es la fórmula molecular? ¿Ok? ¿Qué podemos indicar acá? Podríamos indicar lo siguiente, ¿vean? Todo el carbono del compuesto, ¿a dónde se ha ido? ¿Cuál es la suposición que hacemos siempre? Bueno, no es una suposición, es lo que en realidad ocurre, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Todo este carbono se ha ido a formar el CO2, ¿no? Entonces, todo el carbono del compuesto pasa a formar CO2. Pasa al CO2, ¿no? A formar CO2. ¿Qué más podrían decir? Todo el hidrógeno del compuesto pasa a formar el agua. ¿Sí? ¿Con qué no pueden hacer eso? Les recalco con este oxígeno, ¿no? Porque no saben cuánto es X y Y, tendrían que igualar, sería muy complejo en realidad, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el porcentaje de carbono e hidrógeno? Es lo que me interesa en realidad, ¿vean? Si usted tuviera el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno, ¿qué haría? Haría la secuencia que se ha descrito anteriormente. Por ejemplo, si el porcentaje de carbono fuera 60 y de hidrógeno 40, porque la suma tiene que dar 100, ¿cuáles son los pasos para hallar fórmula empírica? Bueno, dice, divide el porcentaje entre peso atómico. Luego, el número obtenido divide entre el número menor, etcétera, etcétera. Son 3 pasos bastante cortos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los datos que nos dan? Tenemos que ser capaces de hallar estos porcentajes. ¿Cómo vamos a hallar esto? Vamos a decir lo siguiente, ¿vean? Vamos a hacer factores de conversión. Tenemos 3,44 miligramos de dióxido de carbono. ¿Qué podría decir del dióxido de carbono? Acá vamos a hacer una operación auxiliar, si quieren, ¿no? CO2. ¿Cómo calculamos su peso molecular? Algunos lo calculan de esta forma, ¿no? Cuando empiezan a calcular pesos moleculares. Aquí ponen peso atómico por número de átomos gramo, ¿no? Peso atómico del carbono, 12. Peso atómico del oxígeno, 16. Por número de átomos gramo. En el CO2, vean, hay un solo carbono, ahí está, ¿no? Un solo carbono y hay 2 oxígenos, ¿no? ¿Qué hacemos? 12 por 1, 12. 16 por 2, 32. ¿Qué unidades tienen? 44. Bueno, habitualmente ponen gramos por mol. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve poner de esta forma el peso molecular? Habitualmente, ¿qué hacíamos? O sea, directamente poníamos, ¿no? 12 por 1 más 16 por 2, y bueno, 44, para tal vez ahorrarnos un poco de espacio y tiempo. ¿Para qué me sirve poner de esta forma? Para hacer hincapié en lo siguiente, ¿vean? ¿Qué me dice este 44? Me indica lo siguiente, ¿vean? En 44 gramos de CO2, por cada 44 gramos de CO2, ¿cuántos gramos son de carbono? ¿De carbono cuántos gramos son? 12, ¿vean? Hay 12 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos son de oxígeno? De oxígeno, de estos 44, 32 son de oxígeno. Ahí, ¿vean? Por cada 44 gramos de CO2, 12 gramos son de carbono y 32 gramos son de oxígeno. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer un factor de conversión. ¿Ven? ¿Qué me interesa del CO2? Les recalco. ¿Qué me interesa de este CO2? El carbono nada más. Entonces, vean, factor de conversión. ¿Por
¿Qué dirían acá? Por cada 44 gramos de CO2, a ver, ahí está, por cada 44 gramos de CO2, ¿cuántos gramos son de carbono? Porque es lo que me interesa. Ah, son 12 gramos, listo. Hay 12 gramos de carbono. Listo, ya tendrían la masa de carbono. Pero vean, aquí dirá alguien, me va a decir, esto está en miligramos y esto está en gramos. Sí, ¿ven? Pero así como está en gramos, vean, aquí alguien puede poner mili arriba, mili abajo. ¿Por qué? Va a decir alguien, ¿no? Porque se puede escandalizar incluso, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? No le puede convencer, ¿no? ¿Por qué? Vean. ¿Pueden hacer eso? Sí, vean. A ver, ¿qué teníamos? 12 gramos de carbono por cada 44 gramos de CO2. ¿Qué es mili? Es 10 a la menos 3, ¿no? Por 10 a la menos 3, abajo por 10 a la menos 3. Claro, recuerden, esta m de mili equivale a ¿cuánto? 10 a la menos 3. Es un submúltiplo. Es como si estuvieran multiplicando y dividiendo por este valor. Si multiplican y dividen, ¿qué ocurre? Se cancela. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿No pueden hacer esto? Sí. Igual pueden hacer eso cuando trabajan con litros, ¿no? Por ejemplo, alguien podría decir, hay 4 litros de agua por, qué sé yo, 4 litros de agua por 1 litro de ácido sulfúrico. En lugar de poner esto, alguien podría poner, hay 4 litros de agua, a ver, podríamos poner de esta forma, por cada litro de ácido sulfúrico, decíamos, ¿no? Entonces aquí alguien, tal vez no estamos muy acostumbrados o habituados a trabajar en litros porque estamos trabajando con cantidades pequeñas, alguien podría poner, hay 4 ml de agua por 1 ml de ácido sulfúrico. ¿Igual es válido? Sí, porque esta m es mili. Es como si multiplicaran y dividieran por este factor de 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces ahí está. Si no le convence, pues tendría que convertir los miligramos a gramos. Y los gramos luego otra vez va a llevar a miligramos. ¿No? Toda una vuelta va a dar. Tal vez le parezca alguno más fácil de esa forma. Ya depende de cada uno. Ya volviendo a esta parte, vean, ¿qué tenemos? Miligramo de CO2 con miligramo de CO2. ¿Qué tengo acá? Si calculamos esto, en este caso 3.44 por 12 entre 44, ¿qué nos da este valor? 0,9382 miligramos de carbono. ¿Qué hemos hallado acá? Hemos hallado la masa de carbono. Muy bien, la masa de carbono, ¿no? Pero esta masa de carbono, ¿de dónde proviene? Proviene del hidrocarburo. ¿Sí? Diremos acá, a ver, podemos usar esta parte. En un instante vamos a calcular el porcentaje. Diremos, acabamos de hallar. Acabamos de hallar la masa de carbono. La masa de carbono proveniente del hidrocarburo. Proveniente del hidrocarburo. ¿Sí? Entonces, vean, recuerden, todo este carbono, ¿de dónde ha venido? Del hidrocarburo, del naftaleno, como dice. ¿Qué me interesa hallar? Porcentaje de carbono, es muy habitual. ¿Cómo podemos hallar porcentaje de carbono? Sería masa de carbono sobre masa de la muestra por 100%, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá? ¿Tenemos la masa de carbono? Sí. ¿Tienen la masa de la muestra? Sí. Pueden hallar el porcentaje. ¿Cuántos de carbono? 0.9382 miligramos de carbono. Masa de la muestra. Presten atención, por favor, acá. Muchas veces alguien se encuentra con esto en sus prácticas o pruebas. 3,44 miligramos. Dicen, no, bueno, ya. Directamente para el porcentaje, hacen esta división por 100%. Esto, por cierto, está mal. Pero alguien dice, ¿pero por qué estoy dividiendo la masa de carbono entre la masa total? Acá está. Bueno, si hacen esto, bueno, que no es correcto, ¿qué estarían hallando? Estarían hallando el porcentaje de carbono en el dióxido de carbono. No me interesa el porcentaje de carbono del CO2. ¿Dónde me interesa? Me interesa el porcentaje de carbono en el compuesto orgánico. ¿Entre cuánto hay que dividir? Entre la masa de este compuesto, 1 miligramo. ¿Sí?
¿Sí? Mucho cuidado con este error. Muy frecuentemente se ve esto en alguna práctica o prueba, ¿no? Masa de carbono 0,9382 miligramos. ¿Cuánto era la masa del compuesto orgánico del que quiero hallar el porcentaje de carbono? 1 miligramo. 1 miligramo por 100%. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de carbono? Ya directamente sería 93,82%. Listo, ya tengo el porcentaje de carbono. ¿Qué más me falta conocer? El porcentaje de hidrógeno. El problema me indica que solamente el compuesto tiene hidrógeno y carbono. Si ya tengo el porcentaje de carbono, ¿cómo puedo hallar el porcentaje de hidrógeno? Por simple diferencia. Diremos, ¿cómo? Todos sabemos la suma de porcentajes, en este caso porcentaje de carbono e hidrógeno, debería darnos 100%. Puedo hallar el porcentaje de hidrógeno. Sería 100 menos el porcentaje de carbono, 93,82%. Listo, tendríamos el porcentaje de hidrógeno con esta diferencia. Eso nos da un valor de 6,18%. 6,18%. Listo, ya tenemos el porcentaje de hidrógeno. ¿Ok? ¿Qué haríamos ahora? Una vez que ya tenemos los porcentajes, pues seguimos los pasos que sabemos para hallar fórmula empírica. ¿Qué hemos dicho? Vamos a agarrar los porcentajes de carbono y de hidrógeno y los vamos a dividir entre el peso atómico. Eso dice la regla. A ver. Dividimos los porcentajes entre el peso atómico. Peso atómico del carbono, pues es 12, del hidrógeno es 1. Acá no va a cambiar el valor. ¿Qué tendríamos? 93,18, bueno, 82 mejor dicho, entre 12. ¿Cuánto nos arroja? ¿Qué porcentaje es este? 7,82. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que dividir los números entre el número menor, dice, ¿no? Bueno, lo divido entre el número menor. ¿Cuál es el número menor entre estos dos? Pues creo que es claro ver que es 6,18, ¿no? Esto entre 6,18. ¿Cuánto nos daría esto? Bueno, aquí 1, ¿no? Si dividimos el resultado anterior entre 6,18, ¿qué valor encontramos? A ver. Nos arroja un valor de 1,25 aproximadamente, ¿no? 26 si quieren, ¿no? Ahora, recuerden, esto no lo puedo redondear, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aproxima a 1. Bueno, si esto fuera, qué sé yo, 1,02, allá, ya, 1, ¿no? O si fuera 0,98, ya es prácticamente 1. Podrían redondear, ¿no? Pero vean, esto ya está alejando bastante de 1. Entonces, ¿qué haríamos acá? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Como habíamos dicho lo siguiente, a ver si recordamos un poco. Teníamos los siguientes casos. Un número, 5. ¿Sí? Por ejemplo, 1,5, ¿qué hacíamos? Lo multiplicamos por 2, se convierte en entero. Tenían un número, 33. ¿Qué hacían? Por ejemplo, 0,33 lo multiplicaban por 3 y les daba aproximadamente 1, ¿no? Que es lo que queremos. Estoy buscando un número que al multiplicar con estos valores me arroje un número entero. ¿Por qué es importante el número entero? Hago hincapié acá otra vez. Porque los compuestos orgánicos, cualquier compuesto en realidad, trabaja con números enteros, ¿no? ¿Sí? Siempre son números enteros. Entonces, vean, no pueden poner carbono 1,26, hidrógeno 1. ¿No? Ahí algo está mal. ¿Qué más hemos dicho si recuerdan? Hemos dicho, si tienen un número, 25, por ejemplo, 1,25, si lo multiplica por 4, se va a convertir en un número entero, hemos dicho, ¿no? ¿Cuánto? 5. Un número, 75. A ver, por acá, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene 0,75 por 4, igual se va a convertir en un número entero, hemos dicho, ¿no? Este sería 3.
Entonces tendríamos que intentar asemejar el resultado que nos da a alguno de estos casos. Vean, no es posible redondear, les vuelvo a hacer hincapié, está muy alejado del 1. ¿A cuál se asemeja más? Más se asemeja al 25, ¿no? 1,26, a ver si lo multiplica por 4, ¿qué valor le va a dar? 1,26 por 4, ¿cuánto nos da? Alguien dirá 5,04. ¿Puedes redondear esto a un entero? Sí, ¿no? Es prácticamente 5, ¿sí o no? Entonces, no habría mucho problema acá, ¿no? 5,04 y esto es prácticamente 5. Hay que prestar atención en lo siguiente, ¿vean? Si multiplica a uno de los elementos por 4, a todos hay que multiplicar por ese número, por cierto, ¿no? O sea, no es que aquí nomás multipliquen y esto se quede en 1. ¿Sí? Si ha multiplicado arriba por 4, abajo igual por 4 tiene que multiplicar. Bueno, aquí no hay ningún problema porque va a seguir siendo entero. 1 por 4, 4. ¿Qué tenemos entonces? Nuestro compuesto tiene ¿cuántos carbonos, cuántos hidrógenos? Tiene 5 carbonos, 4 hidrógenos. ¿Qué es esto que acabamos de hallar? Es su fórmula empírica. La podríamos poner. Fórmula empírica. Muy bien. ¿Cuánto sería el peso molecular de la fórmula empírica entonces? Que nos interesa eso. Peso atómico del carbono es 12. 12 por 5 más hidrógeno es 1. 1 por 4. ¿Qué tendríamos? 12 por 5 es 60 más 4, pues serían 64 gramos por mol. 64 gramos por mol. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la fórmula empírica y su peso molecular. ¿Qué más? A ver. ¿Cuál es la fórmula más simple de naftaleno? La fórmula empírica ya la tenemos, ¿no? Acá está. 5 carbonos y 4 hidrógenos. ¿Qué más? ¿Cuál es la fórmula molecular? Sí, me está dando el peso molecular del compuesto, es 130, ¿no? A ver, ¿qué diríamos acá para el inciso B finalmente? El inciso B, ¿qué me pide hallar? La fórmula molecular. La fórmula molecular, hemos dicho cómo lo vamos a hallar, es la fórmula empírica multiplicado por un número n. Este número n tiene que ser un número entero. ¿Bien? Si esto le llama ecuación 1, ¿cómo hallamos n? Peso molecular de la fórmula molecular sobre peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué datos tenemos? Bueno, el peso molecular de la fórmula empírica hemos hallado hace un instante. ¿Cuánto era? 64. ¿Ven? Aquí esto va a ser 64 gramos por mol. Y vean, no se va a confundir, a veces confunden acá. Este peso molecular, ¿de quién es? Es de la fórmula molecular, ¿no? No va a ser de la fórmula empírica. Eso lo vamos a hallar y luego tranquilamente hallamos su peso molecular con un cálculo simple. Este peso molecular es de la fórmula molecular, vale 130. Muy bien, teníamos de dato esto. 130 gramos por mol. ¿Cuánto vale n entonces? A ver, si hacemos esta operación, 130 entre 64, ¿cuánto nos da? 2,03, alguien va a decir, ¿no? 2,03, pero recuerde, n tiene que ser un número entero, estoy buscando números enteros, ¿no? Si pone 2,03 pues, y empieza a multiplicar por 5 y 4, pues no. Va a tener igual un compuesto con decimales y eso no es lo que ocurre, ¿no? ¿Se puede redondear esto? Sí. ¿Esto prácticamente cuántos? Es 2. Listo, está bien, ¿no? ¿Qué les debería preocupar? Si en algún caso les da 1,5. Esto no pueden multiplicar por 2 y convertirlo entero como hemos hecho hace un instante, ¿no? Sí o sí les tiene que dar un número entero al hacer esta operación. O por lo menos un número que se pueda redondear a un número entero. ¿Sí? Eso de multiplicar por un número para convertir en entero solamente se hace en esta parte, para los elementos, cuando hacen toda esta secuencia. Para n no, por cierto. ¿Sí? Sí o sí tiene que darse un número entero o posible redondear a ello. Finalmente, ¿qué voy a tener? Fórmula molecular. ¿Cuál era la fórmula empírica? 5 carbonos, 4 hidrógenos. Multiplicado por n por 2. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué es la fórmula molecular? ¿Cuál va a ser? 5 por 2, 10. 10 carbonos, hidrógenos, 4 por 2, 8. Esta es la fórmula molecular del naftaleno
que nos pide hallar este ejercicio.